Imagina que has pasado toda tu vida creyendo que conoces una historia. Has escuchado su nombre cientos de veces. La estudiaste en la escuela. Has visto documentales sobre ella. Quizá incluso recuerdas algunas de sus frases más famosas. Durante años te convenciste de que ya no quedaba nada por descubrir, de que los expertos habían analizado cada detalle y resuelto cada misterio. Pero entonces aparece algo inesperado. No es un historiador, no es un profesor universitario, no es un manuscrito perdido encontrado en una biblioteca olvidada. Es una máquina, un simple programa informático. Y esa máquina descubre algo que podría haber permanecido oculto a plena vista durante más de 400 años. Antes de comenzar, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la inteligencia artificial puede resolver misterios históricos mejor que los seres humanos? Y si te fascinan las historias donde la tecnología moderna revela secretos enterrados en el pasado, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves a uno de los escritores más famosos de toda la historia. William Shakespeare, el célebre poeta, dramaturgo y actor inglés, nació en Stratford-upon-Avon en el año 1564. Tradicionalmente, su cumpleaños se celebra el 23 de abril. Su influencia sobre la lengua inglesa es tan enorme que muchas expresiones modernas existen gracias a él. Cuando no encontraba la palabra adecuada, inventaba una nueva. Cuando necesitaba una forma distinta de expresar una idea, transformaba el idioma. Sus obras han sido estudiadas durante siglos y siguen representándose en escenarios de todo el mundo. Sin embargo, Shakespeare no era únicamente un artista brillante. También era un hombre de negocios extraordinariamente inteligente. Entendía el funcionamiento del teatro mejor que la mayoría de sus contemporáneos. Sabía cómo atraer al público, cómo administrar compañías teatrales y cómo convertir el talento en éxito. Durante siglos, millones de personas creyeron comprender completamente sus obras. Estudiantes de todos los continentes leyeron sus tragedias. Profesores analizaron sus versos. Investigadores discutieron cada palabra. Parecía que no quedaban secretos por descubrir. Entonces ocurrió algo inesperado. Un programa informático comenzó a estudiar sus textos. Detrás de ese proyecto estaba Peter Plechach, investigador de la Academia Checa de Ciencias. Imagínalo una noche en Praga. La mayoría de las oficinas están vacías. Los pasillos permanecen en silencio. La ciudad duerme. Solo una pantalla ilumina la habitación mientras él espera los resultados de un sistema que llevaba meses desarrollando. Su objetivo no era identificar citas famosas. Eso sería demasiado sencillo. No quería que la máquina reconociera personajes conocidos o escenas célebres. Quería algo mucho más difícil. Quería que aprendiera a reconocer a Shakespeare. No su nombre, no sus historias, su huella invisible. Todo escritor deja rastros inconscientes en su forma de escribir. Pequeñas costumbres que nunca planea, patrones que repite sin darse cuenta. Detalles tan profundos que ni siquiera el propio autor es consciente de ellos. Por eso el programa no se centró en las palabras espectaculares, analizó las más simples. ¿Con qué frecuencia utilizaba Shakespeare determinadas palabras de conexión? ¿Qué ritmo aparecía repetidamente en sus versos? ¿Qué combinaciones de palabras comunes se repetían de manera inusual? Especialmente importantes eran los llamados pares raros. Se trata de dos palabras corrientes que, por separado, no tienen nada especial. Sin embargo, algunos autores tienden a utilizarlas juntas una y otra vez sin ser conscientes de ello. Esos hábitos funcionan como una huella digital literaria. Y precisamente por eso son tan difíciles de falsificar. Un escritor puede intentar cambiar de estilo, puede elegir palabras diferentes, puede modificar el tono de su escritura, pero suele seguir dejando las mismas señales ocultas. La idea detrás de este método no era completamente nueva. Hace aproximadamente un siglo, algunos investigadores comenzaron a distinguir autores utilizando herramientas estadísticas. Al principio analizaban cosas muy simples, como la longitud de las frases. Más tarde descubrieron algo sorprendente. Las pistas más fiables no eran las palabras llamativas, eran las aburridas, las pequeñas palabras que nadie nota, las que usamos automáticamente, palabras como de, por, con o para. ¿Por qué? Porque precisamente aquello que no controlamos conscientemente revela quiénes somos. Plechach tomó esta idea y la combinó con la potencia informática moderna. Primero entrenó al sistema utilizando obras cuya autoría de Shakespeare estaba fuera de toda duda. Analizó textos como La Tempestad, Cimbelino, El Cuento de Invierno y Coriolano.
Al mismo tiempo alimentó el sistema con obras de otro dramaturgo de la misma época, John Fletcher. Poco a poco, la máquina aprendió a distinguir ambos estilos con una precisión imposible para cualquier lector humano. Prueba tras prueba, análisis tras análisis. Los resultados eran impresionantes. La máquina identificaba correctamente a los autores una y otra vez. Entonces llegó el momento decisivo. Plechach introdujo una obra que durante 4 siglos había sido considerada completamente de Shakespeare. Al principio todo parecía normal. El sistema reconocía su firma lingüística, línea tras línea, escena tras escena, acto tras acto. Pero de repente ocurrió algo extraño, algo que nadie esperaba. A mitad de la obra, el patrón desapareció. No gradualmente, no de forma confusa, desapareció de manera clara. Las características que la máquina había aprendido durante meses dejaron de estar presentes. La historia continuaba, los personajes seguían hablando, la trama avanzaba, pero estadísticamente Shakespeare había desaparecido. Era como seguir unas huellas sobre la nieve y descubrir que, en mitad del recorrido, pertenecían a otra persona completamente diferente. Imagina por un momento que estás sentado frente a esa pantalla. Has dedicado meses a construir una herramienta, has revisado cada posible error, confías plenamente en los resultados. Y ahora el programa te dice tranquilamente que el nombre escrito en la portada ya no coincide con el autor que está detectando. Naturalmente repetirías la prueba, buscarías fallos, volverías a comprobarlo todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero cada nueva prueba conducía al mismo resultado. La máquina seguía señalando la misma respuesta. Y esa respuesta iba a abrir una de las discusiones más fascinantes de la historia literaria moderna. Lo más sorprendente era que Peter Plechach no fue la primera persona en sospechar que algo extraño ocurría con aquella obra. Mucho antes de que existieran los ordenadores modernos, algunos especialistas ya habían percibido una sensación difícil de explicar. Había escenas que sonaban inconfundiblemente a Shakespeare, pero otras parecían escritas por una mano diferente. Durante más de un siglo, varios expertos debatieron sobre esa posibilidad. El problema era que nadie podía demostrarla. Todo dependía de la intuición, del oído literario, de la experiencia acumulada tras años de lectura. No existía ninguna herramienta capaz de transformar aquellas sospechas en pruebas medibles, hasta que apareció la tecnología. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La máquina no solo detectó una diferencia, señaló repetidamente al mismo sospechoso, John Fletcher, un dramaturgo más joven que colaboró con Shakespeare durante los últimos años de su carrera. De repente surgió una pregunta incómoda. Si Fletcher había participado realmente en una obra tan importante, ¿cuántas otras obras podrían haber sido escritas en colaboración? Y ahí fue donde el misterio comenzó a hacerse mucho más grande. En el siglo XIX, un investigador llamado James Spedding dedicó gran parte de su vida a estudiar exactamente ese problema. Analizó la obra escena por escena, examinó diálogos, comparó estilos, intentó determinar qué partes pertenecían a Shakespeare y cuáles podían haber sido escritas por Fletcher. Hoy puede parecer una tarea normal. Pero en aquella época no existían bases de datos, no existían algoritmos, no existía inteligencia artificial. Solo existían los libros, la observación y el criterio humano. Spedding llegó a una conclusión firme. Estaba convencido de que 2 autores distintos habían participado en la creación de la obra. Sin embargo, tenía un enorme problema. No podía demostrarlo. Durante aproximadamente 150 años, su teoría siguió siendo exactamente eso, una teoría. Algunos académicos estaban de acuerdo con él, otros lo rechazaban por completo, y ninguno podía probar definitivamente que tenía razón. La discusión continuó generación tras generación, porque una sospecha, por convincente que parezca, nunca es una prueba. Entonces llegó el programa de Plechach, y sucedió algo que nadie esperaba. La máquina analizó la obra sin conocer las teorías de Spedding. No sabía nada sobre los debates académicos, no había leído artículos, no tenía opiniones. Simplemente observó los patrones estadísticos. Cuando terminó el análisis, trazó una línea divisoria entre 2 estilos diferentes, y esa línea coincidía casi exactamente con la que Spedding había señalado más de un siglo antes. Piensa en ello por un momento. Un investigador del siglo XIX y un sistema informático moderno llegaron a la misma conclusión utilizando métodos completamente distintos, separados por más de 100 años, separados por tecnologías radicalmente diferentes, y aún así señalaron prácticamente el mismo punto.
Aquello parecía mucho más que una coincidencia, parecía una pista, una señal de que detrás de aquellas viejas sospechas podía existir una realidad histórica. Por primera vez, la comunidad académica tuvo que considerar seriamente una posibilidad incómoda. ¿Y si una de las obras más famosas de la literatura inglesa nunca hubiera sido escrita por una sola persona? ¿Y si generaciones enteras de estudiantes hubieran estudiado una obra colectiva sin saberlo? Y todavía más importante, ¿y si ese no fuera el único caso? Esa pregunta condujo a uno de los acontecimientos más importantes de la investigación shakespeariana moderna. En el año 2016, Oxford University Press publicó una nueva edición completa de las obras de Shakespeare. No se trataba de una simple reedición. Más de 20 especialistas participaron en el proyecto. Historiadores, críticos literarios, lingüistas, expertos en análisis digital de textos, matemáticos especializados en métodos estadísticos. Durante años examinaron miles de documentos y compararon enormes cantidades de información. El resultado fue la llamada New Oxford Shakespeare Edition. Pero lo que llamó la atención del mundo no fue el tamaño del proyecto. Fue una decisión editorial. Por primera vez, Christopher Marlowe apareció oficialmente acreditado como coautor de varias obras relacionadas con Shakespeare. Aquello provocó titulares internacionales. Durante siglos, las 3 partes de Enrique VI habían sido atribuidas exclusivamente a Shakespeare. Ahora aparecía otro nombre junto al suyo: Christopher Marlowe. Para muchas personas fue una sorpresa enorme, no porque Marlowe fuera un desconocido. Todo lo contrario, era considerado uno de los dramaturgos más brillantes de la época isabelina. Sin embargo, la idea de compartir la autoría con Shakespeare había sido vista durante mucho tiempo como una hipótesis marginal. Desde finales del siglo XVIII, algunos investigadores habían planteado la posibilidad, pero durante más de 200 años nadie había podido demostrarla. Las nuevas herramientas cambiaron la situación. Los investigadores compararon palabra por palabra las obras atribuidas a Shakespeare con textos de otros autores contemporáneos. Examinaron enormes colecciones de literatura isabelina. Buscaron coincidencias lingüísticas, patrones repetidos, huellas estadísticas, y una y otra vez aparecían indicios relacionados con Marlowe. Sin embargo, existe un detalle importante que muchas personas pasaron por alto. Ninguno de los investigadores afirmó que Shakespeare fuera un fraude. Nadie sostuvo que Marlowe hubiera escrito todas sus obras en secreto. Nadie habló de conspiraciones. La explicación era mucho más sencilla, y quizá precisamente por eso resultaba más inquietante. La colaboración entre escritores era algo completamente normal en aquella época. La imagen del genio solitario escribiendo obras maestras aislado del mundo encajaba perfectamente en nuestra imaginación moderna. Pero la realidad del teatro londinense era mucho más práctica. Los teatros necesitaban nuevas obras constantemente. Las compañías exigían material nuevo. El público quería espectáculos diferentes. Los plazos eran ajustados, y los escritores colaboraban entre sí con mucha más frecuencia de lo que solemos imaginar. Cuanto más estudiaban los investigadores aquel periodo, más evidencias encontraban de ese sistema de trabajo compartido. Y poco a poco comenzó a surgir una imagen completamente distinta de la que la mayoría de las personas había aprendido en la escuela. Durante generaciones, la mayoría de las personas imaginó a Shakespeare como una figura aislada, un genio solitario sentado frente a una mesa de madera, iluminado únicamente por la luz de una vela, creando algunas de las obras más importantes de la historia de la literatura. Es una imagen poderosa, es inspiradora y sobre todo es fácil de recordar. Pero cuanto más investigan los historiadores la realidad del teatro londinense de aquella época, más evidente resulta que las cosas eran mucho más complejas. Los teatros funcionaban como auténticas empresas. Necesitaban producir constantemente nuevas obras. Las compañías teatrales competían entre sí. El público exigía novedades, y los dramaturgos trabajaban bajo una enorme presión. En ese entorno, colaborar no era algo excepcional, era algo habitual. Del mismo modo que hoy un equipo de guionistas puede trabajar conjuntamente en una serie de televisión, muchos autores del periodo isabelino compartían proyectos, ideas y responsabilidades. Cada escritor aportaba algo diferente. Algunos destacaban en la creación de diálogos. Otros tenían una habilidad especial para las escenas históricas. Otros sabían construir momentos dramáticos memorables. La colaboración permitía trabajar más rápido y responder a la demanda constante de nuevas producciones. Con el paso de los años, las investigaciones comenzaron a dibujar una imagen muy distinta.
Ya no aparecía únicamente la figura de un genio individual. Comenzaba a surgir la imagen de una red creativa formada por numerosos escritores que trabajaban juntos. Actualmente, muchos especialistas consideran probable que varios autores participaran en determinadas obras tradicionalmente asociadas con Shakespeare. George Peele suele relacionarse con partes de Tito Andrónico. Thomas Middleton aparece vinculado a Timón de Atenas. George Wilkins es mencionado frecuentemente en relación con Pericles. John Fletcher figura como colaborador en Enrique VIII y los dos nobles caballeros. Y Christopher Marlowe está asociado con algunas secciones de las primeras obras históricas sobre Enrique VI. Es importante entender algo fundamental. Estas conclusiones no proceden de rumores de Internet. No son teorías extravagantes creadas para llamar la atención. Se basan en décadas de investigación académica y en estudios publicados por especialistas reconocidos. William Shakespeare fue una persona real, escribió obras extraordinarias, trabajó en el mundo del teatro y dejó una huella inmensa en la historia de la literatura. Sin embargo, las pruebas modernas sugieren que, al menos en algunos casos, no trabajó completamente solo, y es precisamente aquí donde la historia toma un giro aún más inesperado. Porque los ordenadores no solo comenzaron a encontrar otros autores dentro de las obras de Shakespeare, también empezaron a encontrar a Shakespeare en lugares donde nadie había pensado buscarlo. La misma tecnología que parecía quitarle ciertas páginas comenzó al mismo tiempo a añadirle otras nuevas. A primera vista parece una contradicción. ¿Cómo puede un programa afirmar que algunas escenas no fueron escritas por Shakespeare y simultáneamente atribuirle textos que nunca antes habían sido considerados suyos? Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Uno de los ejemplos más llamativos involucra una obra conocida como The Spanish Tragedy. Esta tragedia fue escrita originalmente por otro dramaturgo y ya era famosa en su época. Años después de su publicación aparecieron varias escenas adicionales. Nadie sabía quién las había escrito. Durante siglos permanecieron como un misterio. Los historiadores propusieron hipótesis. Los críticos literarios debatieron posibilidades. Pero nunca apareció una respuesta definitiva. Entonces llegaron los nuevos métodos de análisis. Los programas informáticos volvieron a examinar pequeños hábitos lingüísticos, palabras comunes, patrones repetidos, combinaciones aparentemente insignificantes, detalles que pasan desapercibidos para cualquier lector. Los resultados sorprendieron a muchos investigadores. Las escenas añadidas mostraban características muy similares a las observadas en los textos de Shakespeare. Las coincidencias eran tan fuertes que numerosos especialistas comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que aquellas páginas hubieran sido escritas por él. Como consecuencia, algunas ediciones modernas decidieron incorporar esos fragmentos al conjunto de textos relacionados con Shakespeare. Y eso tenía una implicación fascinante. Durante siglos pensamos que sabíamos exactamente cuáles eran sus obras. Ahora esa frontera comenzaba a moverse. Algunas atribuciones se reducían, otras se ampliaban. Algunos textos perdían ciertas páginas, otros ganaban nuevas. La imagen de una colección fija e inmutable empezaba a desaparecer, pero quizá el desarrollo más sorprendente llegó mucho más tarde. En el año 2025, dos investigadoras llamadas Zdenka Vulic y Renata Abramovich publicaron un estudio utilizando una nueva generación de inteligencia artificial. Esta vez no se trataba simplemente de estadísticas tradicionales. Utilizaron sistemas mucho más avanzados, basados en tecnologías similares a las que impulsan muchas aplicaciones modernas de inteligencia artificial. Su método recibió un nombre peculiar. Lo llamaron Deep Impostor Approach. Aunque el nombre suena complicado, la idea central era elegante. Las investigadoras reunieron textos escritos por numerosos autores conocidos. Esos escritores actuaban como puntos de comparación. Después dividieron todas las obras en fragmentos del mismo tamaño. Cada fragmento era analizado por la inteligencia artificial. El sistema aprendía a reconocer diferencias extremadamente pequeñas entre autores distintos. No observaba únicamente palabras concretas, no se limitaba a medir la longitud de las frases, analizaba miles de características lingüísticas al mismo tiempo. Para la máquina, cada texto se convertía en una especie de huella matemática, un conjunto complejo de patrones, una estructura numérica única. Posteriormente, comparaba esas estructuras entre sí. Cuanto más diferente era un fragmento respecto a los demás, más llamaba la atención del sistema. Finalmente aparecían los llamados valores atípicos. Los textos que parecían no encajar completamente con el resto.
Y lo más impresionante era que el proceso se realizaba sin opiniones personales, sin intuiciones, sin preferencias académicas, solo mediante diferencias medibles, solo mediante datos. Cuando las investigadoras aplicaron este método a las obras de Shakespeare, varios títulos muy conocidos aparecieron entre los textos considerados estadísticamente inusuales. Entre ellos se encontraban La Comedia de las Equivocaciones, Sueño de una noche de verano, Enrique VI y Timón de Atenas. Aquellos resultados sorprendieron a numerosos especialistas, especialmente en el caso de Sueño de una noche de verano, porque se trata de una de las obras más populares y representadas del mundo. Y aún así, la inteligencia artificial sugería que podía contener complejidades ocultas que nadie había percibido durante siglos. Pero justo cuando parecía que las máquinas estaban resolviendo más misterios que nunca, surgió un nuevo problema. Un problema capaz de poner en duda incluso las conclusiones más impresionantes. Y ese problema no estaba en los algoritmos, estaba en los propios textos. El problema era simple de formular, pero extremadamente difícil de resolver. Los textos que hoy analizan los ordenadores tienen más de 400 años. Durante ese tiempo pasaron por las manos de copistas, impresores, editores y estudiosos. Algunos corrigieron errores, otros modificaron puntuación. Algunos adaptaron ciertas partes para nuevas ediciones o representaciones teatrales. Por eso surge una pregunta inevitable. Cuando una inteligencia artificial detecta un cambio de estilo, ¿qué está viendo realmente? ¿La huella de otro autor? ¿Una revisión posterior? ¿Una modificación introducida por un editor siglos después? ¿O simplemente una nueva etapa creativa del propio Shakespeare? La máquina puede señalar una diferencia, pero no siempre puede explicar su origen. Precisamente por eso el debate sigue abierto. Algunos investigadores consideran estas herramientas una revolución para el estudio de la literatura. Otros recuerdan que los textos históricos son complejos y que ninguna conclusión debería aceptarse sin precaución. Y resulta curioso que los propios creadores de estos sistemas sean, a menudo, los primeros en advertir sobre sus límites. Saben que una inteligencia artificial puede detectar miles de patrones simultáneamente, puede encontrar conexiones invisibles para cualquier lector humano, puede analizar una cantidad de información imposible para una sola persona, pero no comprende la historia, no conoce el contexto, no entiende las circunstancias humanas que rodearon la creación de una obra. Esa tarea sigue perteneciendo a los investigadores. Quizá esa sea la lección más importante de toda esta historia. La inteligencia artificial no resolvió el misterio de Shakespeare. Lo hizo más profundo. Volvió a abrir preguntas que durante siglos parecían cerradas. Mostró que detrás de las respuestas sencillas existía una realidad mucho más compleja. Y tal vez ahí se encuentre el verdadero descubrimiento. Durante generaciones imaginamos a Shakespeare como un genio aislado, trabajando completamente solo. Las evidencias modernas sugieren algo diferente. Nos muestran a un escritor rodeado de colaboradores, inmerso en una industria teatral dinámica y conectado con otros talentos de su época. Eso no disminuye su grandeza, la amplifica, porque ahora vemos no solo al mito, sino también al ser humano. 4 siglos después de que sus obras llegaran por primera vez al escenario, seguimos descubriendo nuevos detalles ocultos entre sus palabras. Y cuanto más investigan los científicos, más evidente parece una conclusión. No que las máquinas hayan revelado todos los secretos, sino que apenas han comenzado a mostrar cuántos secretos siguen esperando ser descubiertos. Y quizá, después de todo, ese sea el misterio más fascinante de Shakespeare.